El cerebro es uno de los principales órganos para asegurar la supervivencia de los seres humanos. Este es el centro de control del movimiento, del sueño, del hambre, de la sed y de casi todas las actividades vitales. Podemos observar que el cerebro está dividido en dos grandes partes, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Hemisferio izquierdo es el lado analítico del cerebro. Su función principal es verbal. Tiene otras funciones como la capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamiento lógico, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica o hacer deducciones. El hemisferio derecho se encarga de controlar la parte izquierda del cuerpo. Su función principal está relacionada con lo no verbal. Está demostrado que aquí se ubica la percepción, la orientación espacial, lo emocional, es decir, la facultad para expresar o captar emociones y también la facilidad para aprender por medio de imágenes. A este hemisferio se le conoce como el hemisferio creativo. Estos hemisferios están divididos por 4 lóbulos cerebrales: frontal, parietal, temporal y occipital. Hola, soy Margarita Minaya, estudiante de Psicología de la Universidad Continental. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. El lóbulo frontal es una de las estructuras más extensas del cerebro, pues ocupa aproximadamente 1/3 de toda la superficie cerebral. Es la parte que más diferencia al ser humano de los otros seres por ser racional. El lóbulo frontal regula la memoria funcional y el lenguaje. Es la parte del cerebro que trabaja a partir del pensamiento consciente. Partes principales del lóbulo frontal. Corteza motora. Se encarga de controlar los movimientos voluntarios y se divide en 3 áreas. La corteza motora primaria se encarga de controlar los movimientos voluntarios y especializados. Corteza premotora es la que se encarga de la preparación y programación de los movimientos. Área de Broca se encarga del área gramatical, es decir, de formar frases y oraciones. Corteza prefrontal se encuentra en la parte anterior del lóbulo frontal. Se considera la máxima expresión del desarrollo cerebral humano. Es el responsable de la cognición, conducta y actividad emocional, y esta se divide en 3 áreas. Área dorsolateral se encarga de las capacidades cognitivas superiores, como el control de la atención, el área del trabajo, entre otros. Área singular, que se encarga de los procesos motivacionales. Y por último, área orbital, que se encarga del control de la afectividad y la conducta social. Lóbulo temporal. Está situado debajo de la fisura lateral o decilvio y por delante de la unión occipito-temporal. Es la parte encargada de percibir y reconocer los estímulos auditivos y los vinculados a la memoria. Esta región destaca por la presencia de los giros temporales superior, medio e inferior. En este punto se encuentra el área conocida como corteza auditiva primaria, la cual permite que se pueda procesar la experiencia sonora a través de conexiones con el tálamo y el núcleo geniculado lateral. También encontramos el área de Wernicke, que es la que se encarga de planificar la producción del habla. Está conectada al área de Broca, ubicada en el lóbulo frontal. Es la que se encarga de recibir el lenguaje e interpretarlo. Hola, buenas tardes. Soy Pablo César, alumno del primer ciclo de la carrera de Psicología de la Universidad Continental. A continuación, expondré sobre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. El lóbulo parietal. Esta parte del cerebro se ubica justo detrás del lóbulo frontal. Ambos lóbulos, parietal y frontal, quedan separados por el llamado surco central. Sin embargo, el lóbulo parietal trabaja conjuntamente con ese y el resto de lóbulos del cerebro, ya que incluye una gran área de asociación que puede ser vista como una central en la que muchos tipos de información se mezclan para generar una unidad. Pero de modo resumido se puede decir que juega un papel importante en 3 clases de procesos: la integración y el procesamiento de la información sensorial proveniente de diferentes canales, el procesamiento de la información simbólica, en la que se incluyen los procesos relacionados con el lenguaje y su utilización, y el procesamiento de la información numérica, algo básico para contar y realizar operaciones matemáticas. En conclusión, el lóbulo parietal trabaja coordinándose con otras áreas de la corteza cerebral para hacer que los procesos de percepción, pensamiento y movimiento puedan producirse y sean funcionales. Para ello procesa parte de la información que llega de otras regiones del cerebro y manda la información a otras redes de células nerviosas para que éstas sigan trabajando en ella. El lóbulo occipital
Es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños. Se ubica entre el cerebelo, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Su función más importante es el procesamiento de la información visual. El lóbulo occipital comprende la corteza visual, que es la zona de la corteza cerebral a la que llega primero la información proveniente de las retinas. A su vez, la corteza visual está dividida en varias regiones clasificadas según el nivel de procesamiento del que se encarga. Probablemente el procesamiento de los datos recogidos por las retinas no sea la única función del lóbulo occipital, está prácticamente ocupado por la corteza visual, y por eso se cree que su principal función tiene que ver con la interacción de la información que llega desde los nervios ópticos. Por otro lado, otro de los aspectos más importantes del lóbulo occipital es que es el inicio de las dos vías paralelas de procesamiento de la información. Esto hace que conozcamos mejor cómo es el fenómeno perceptivo de la visión, que se presenta mediante al menos dos cadenas separadas de procesamiento de información. Por un lado, la vía dorsal, encargada de que podamos conocer bien el movimiento, posición y localización de lo que vemos, y por el otro lado, la vía ventral, relacionada con el reconocimiento de lo que estamos viendo, es decir, la integración de pequeños fragmentos de imagen en grandes unidades que podemos identificar. Hola, mi nombre es Aida Rivero Landeo, estudiante de primer año de la carrera de Psicología. Hoy voy a hablar sobre el cerebelo. Es una región del encéfalo ubicado entre el lóbulo occipital y el tronco del encéfalo. Es una curiosa estructura, semejante a un ovillo de lana. Está relacionado con ciertas funciones cognitivas como la atención, el procesamiento del lenguaje, el aprendizaje y todos los estímulos sensitivos, a excepción del olfatorio. El cerebelo se encarga de conservar el equilibrio, el tono muscular, la coordinación de los músculos esqueléticos y como función principal integrar las vías sensitivas y vías motoras, es decir, hacer que nuestros músculos reaccionen a estímulos sensoriales. El bulbo raquídeo, también denominado médula oblonga, es la parte terminal del tronco encefálico, localizado en la fosa craneal posterior, debajo del tentorio del cerebelo. Es una vía de paso para tractos nerviosos ascendentes y descendentes que transportan la información del cerebro y médula espinal. El bulbo raquídeo se ubica en los centros vitales del cuerpo, como la respiración y la frecuencia cardíaca. Contiene núcleos de los 4 pares craneales más inferiores: el nervio glosofaringeo, noveno par, el nervio vago, 10º par craneal, el nervio accesorio y el nervio hipogloso.